Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El Dr. Elijah Carter, de 28 años, entró silenciosamente en la habitación 407 del centro médico Mount Grace. Era casi medianoche, la hora en que el mundo parecía quedar en silencio, cuando los pasillos, antes bulliciosos, se transformaron en un silencio casi sagrado. La unidad privada, donde se alojaban los pacientes más frágiles, parecía congelada en el tiempo, como suspendida entre la esperanza y la desesperación. En esta habitación, bañada por una luz tenue, descansaba Vivian Lancaster a sus 47 años. Era la heredera de un imperio hotelero global, una mujer cuyo nombre resonaba en círculos empresariales y grandes salas de juntas. Pero en ese preciso instante, lejos de la pompa y el lujo, era solo una figura inmóvil, recostada en una cama sofisticada. Su cuerpo, conectado a multitud de máquinas y sensores, era testigo de una vida mantenida artificialmente. Vivian llevaba 6 meses en coma profundo tras un trágico accidente. Su helicóptero privado se estrelló en la densa selva de Costa Rica mientras regresaba de un viaje de negocios crucial. Desde entonces, equipos de médicos experimentados se habían sucedido, utilizando la tecnología más avanzada, explorando todas las vías posibles para reanimar a esta extraordinaria mujer. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todos finalmente se dieron por vencidos. Su cuerpo seguía funcionando, pero su mente parecía haber vagado hacia un mundo inaccesible. Mas Elijah Carter no era como los demás médicos. Nacido y criado en los barrios obreros de Detroit, Elijah creció en un entorno a veces hostil, pero donde su madre, una enfermera dedicada y una mujer fuerte, le inculcó los valores de la resiliencia, la compasión y la perseverancia. Sin embargo, su padre falleció a temprana edad, dejando un vacío que el joven Elijah transformó en un motor de éxito. Estudiante brillante, había ganado una prestigiosa beca para una de las mejores facultades de medicina del país. Había afrontado cada hora de estudio, cada noche de insomnio, cada difícil pasantía con una determinación inquebrantable. Su pasión por la neurología nació de su fascinación por el cerebro humano, esa obra maestra compleja y misteriosa donde la ciencia misma a veces parecía alcanzar sus límites. Para Elijah, la curación no se limitaba a los síntomas visibles, creía que detrás de cada paciente, por silencioso o inmóvil que estuviera, había una historia, un alma, una luz oculta que reavivar. A diferencia de sus colegas, Elijah Carter no se limitaba a leer las historias clínicas en los monitores ni a completar archivos digitales. Donde otros veían un caso perdido, una figura pasiva en una cama estéril, él veía a una mujer que aún tenía algo que decir. Cada noche, al terminar sus tareas, regresaba silenciosamente a la habitación 407, cerrando la puerta con suavidad tras él, como si entrara en un santuario. Se sentaba en el sillón de terciopelo gris junto a la cama y se dirigía a mí, Vivian Lancaster, como una vieja amiga, aunque nunca respondiera. Hoy casi le derramo el café a la doctora Patel. Probablemente lo habría llamado karma, después de robarme mi turno en la sala de descanso, dijo con una media sonrisa. Estos momentos, que podrían haber parecido triviales, se habían convertido en una especie de ritual sagrado para él. Le contaba sobre la lucha de su madre contra la artritis, las dudas de su hermano menor sobre regresar a la escuela, sus sueños de construir una clínica móvil para niños de barrios marginales. Y a veces, leía fragmentos de Baldwin, Maya Angelou, Toni Morrison. Elegía palabras poderosas, palabras vívidas, para despertar al que dormía. Otras noches, le ponía los auriculares Jazz Suave, de Billie Holiday, de Chet Baker, o a veces de la John Coltrane. Observó su rostro entonces, esperando el más mínimo temblor, una mínima reacción, un pestañeo, un tic. Pero nada. Solo la respiración regular de la máquina, los pitidos lentos y constantes del monitor cardíaco. Hasta esa noche. Esa noche, estaba particularmente cansado. Era uno de esos días en que los pacientes llegan uno tras otro y las malas noticias parecen llover. Pero a pesar de su cansancio, entró en la habitación como de costumbre. Con cuidado, desató la pequeña tira de gasa colocada en la sien derecha de Vivian, limpió suavemente la zona con una solución estéril y luego comenzó a colocar una compresa limpia. Tocándole la piel, susurró. Sabes, aunque no me respondas, siento que estás ahí. Así que seguiré creyendo. Aunque sea la única. Y en ese preciso momento, lo vio. Un movimiento. Sutil. Casi imperceptible.
Los párpados de Vivian se movieron. Primero una vez. Luego una segunda vez. Se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza. Parpadeó, pensando que había estado soñando. Se acercó, escrutando el rostro del paciente. De nuevo, un latido. Ligero, frágil, pero real. El tipo de detalle que un ojo distraído habría pasado por alto. Pero Ilaiche estaba atento, casi intuitivo. Se levantó rápidamente y corrió a la oficina central. Llamó al ADR. Samuel Reeves, el jefe del departamento de neurología, un hombre conocido por su frialdad y su falta de fe en cualquier cosa fuera de los protocolos. Doctor Reeves. Venga rápido. Creo que reaccionó. Sus párpados se movieron. Reeves apenas levantó la vista de la pantalla. Movimiento reflejo, Carter. Los músculos faciales mantienen una actividad aleatoria incluso en un coma prolongado. Debería saberlo. No, no fue solo un espasmo, estoy seguro. Reaccionó en cuanto le hablé. El doctor Reeves suspiró, molesto. Se levantó a regañadientes, siguió a Ilaiche por el pasillo, entró en la habitación, revisó los signos vitales y observó brevemente el rostro de Vivian. Todo está estable. Sin cambios. Y no hay nada inusual en las curvas. Lo que viste, probablemente fue tu imaginación. Esa clase de falsas esperanzas no ayuda a nadie. Se giró sobre sus talones. No te encariñes, Carter. Ella no va a volver. Ilaiche se quedó allí en la habitación, paralizado, herido, pero no roto. Miró a Vivian un buen rato, con los ojos llorosos, y respiró suavemente. Parece que solo somos dos, Vivian, pero me parece bien. Porque no pienso rendirme. Y en el silencio apenas perturbado por la respiración de las máquinas, casi podría haber jurado que vio una comisura de sus labios tembló, como una sonrisa perdida entre dos mundos. Durante semanas Ilaiche Carter regresó, noche tras noche, fiel a este ritual silencioso. Cada día, cambiaba la misma tira de gasa colocado en la frente de Vivian Lancaster. Este gesto, que otros habrían realizado mecánicamente, lo hizo con infinita ternura. Hablaba poco, pero sus manos lo decían todo: respeto, paciencia, humanidad. La limpió con cuidado, como si se dirigiera a una reina dormida o a un niño herido. No solo cuidaba un cuerpo. Él honró una presencia, incluso silencioso. Lo que no sabía era Quinn, el mundo interior donde Vivian había caído. Esta voz, su voz, era el único hilo que aún lo unía a la superficie. Donde todo era sombra, sin puntos de referencia ni dirección, su consciencia flotaba lentamente, como suspendida en un mar de niebla. Pero en medio de esta nada, había algo que regresaba, noche tras noche, una voz profunda, tranquila y cálida, diferente a cualquier otra que hubiera conocido. Esta voz le contaba historias sencillas, recuerdos de infancia, sueños de justicia. No era un llanto ni una orden. Era una presencia real y humana. Vivian no podría haber dicho dónde estaba ni por cuánto tiempo. Todo era borroso. Pero ella olía esa voz. Y esa voz no la empujó a volver. Ella lo estaba esperando, ella lo acompañó. En el limbo de su mente, se aferró a él como una luz en un túnel sin fin. No sabía el nombre del hombre, pero sabía que él todavía creía en ella, no esperaba nada. No fingió. Y esta sinceridad incluso atravesó las paredes de su coma. Durante este tiempo en el mundo real, otra voz se agitó en las sombras. Claire Lancaster, la hermana menor de Vivian, estaba discretamente ocupada. Oficialmente, estaba allí para velar por su querida hermana. Mostraba valentía ante los medios, asistía a reuniones familiares y, a veces, se sentaba junto a la cama de Vivian durante unos minutos, con una actitud reservada y compasiva. Pero detrás de esta fachada de lealtad, Claire construyó pacientemente un proyecto mucho más cínico. Había contratado a un bufete de abogados especializado en sucesiones complejas. Se había puesto en contacto discretamente con varios accionistas clave del grupo Lancaster. Estaba preparando la documentación, investigando las lagunas legales y perfeccionando los argumentos para declarar incapacidad permanente de Vivian, lo que le daría derecho a asumir la presidencia del grupo familiar. Cada día adicional de coma le favorecía. Cada minuto de inactividad consolidaba su posición.
Ella pensó que todo estaba bajo control. Lo que ella no había previsto, era, el doctor de noche. Un joven en el que ni siquiera se había fijado. Un rostro más entre las batas blancas, uno que habría ignorado en un ascensor o en un pasillo. Un simple becario, pensó, sin influencia, sin voz. Y, sin embargo, él era, sin poder ni estatus, que reabrió una puerta que todos creían cerrada. Porque lo que ninguna máquina, ningún tratamiento, ningún protocolo había conseguido desencadenar, fue un gesto tierno, repetido cada noche. Una voz, ofrecida sin esperanza, pero llena de fe. Y este hilo, que Vivian siguió lentamente en la oscuridad, ahora comenzaba para atraerla suavemente hacia la luz. Este jueves allí todo cambió. La habitación 407 estaba tranquila, como todas las noches. El crepúsculo teñía las paredes con una luz dorada que se filtraba por las persianas. Y Laiche, fiel a su rutina, estaba inclinado sobre la cama de Vivian. Se puso los guantes, limpió con suavidad la piel pálida de su frente y le quitó el vendaje desgastado, colocándolo con cuidado. Pero esa noche, su voz temblaba ligeramente, había algo en él más frágil de lo habitual. Mamá volvió a rechazar sus medicamentos hoy. Dice que ya ha sufrido bastante. Sé que no debería sacarlo a colación, pero, a veces necesito que alguien me escuche. Aunque ese alguien no responda. Sonrió con tristeza, miró la compresa limpia que acababa de colocar y luego agregó. Y aún así, aún tengo esperanza. Es una tontería, ¿verdad? Pero creo que podemos oírla ahí dentro, señorita Lancaster. Creo que sigue luchando. En ese preciso momento, algo pequeño ocurrió. Un ligero escalofrío recorrió el brazo izquierdo de Vivian. Al principio, Ilaiche pensó que era una corriente de aire, una ilusión. Pero luego sintió un cambio casi imperceptible en el aire como si la habitación misma hubiera contenido la respiración. Levantó la vista, por reflejo. Y fue entonces cuando la vio. Los párpados de Vivian revolotearon suavemente. Una vez, dos veces. Luego, lentamente sus ojos se abrieron. Grande. Vacío al principio, luego, conscientes. Ilaiche se quedó paralizado. Sintió el corazón latir con fuerza en su pecho, un tambor brutal contra sus costillas. Retrocedió un paso, boquiabierto. Señorita Lancaster. Está, despierta. El silencio que siguió quedó suspendido en la eternidad de un instante. Entonces, con una voz débil y temblorosa, ronca como un viento antiguo, Vivian murmuró. Tu voz, la conozco. Ilaiche sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto no era un sueño. No era una falsa esperanza, ella había regresado. Entonces, de repente las máquinas se activaron, los monitores cardíacos detectaron un cambio repentino, los sensores neurológicos se encendieron, activando una alarma suave pero insistente. Las enfermeras acudieron corriendo, 2, luego 3. El pasillo se agitó. «¿Está consciente?», habló, gritó Elías, casi jadeando. Profesionales médicos acudieron rápidamente a ella. Una enfermera registró de inmediato los datos, otra le tomó la presión arterial y otra más le conectó nuevos sensores para realizarle una tomografía cerebral completa. Pero en medio de esta agitación clínica Vivian solo lo miró. Ilaiche. Sus ojos, cansados pero vivos, estaban fijos en los de ella. Había en esa mirada una gratitud silenciosa, a profundo reconocimiento, como si, en la oscuridad de su coma, hubiera aprendido a conocer a ese hombre que la había cuidado sin esperar jamás una recompensa. En su cabeza, Ilaiche todavía escuchaba las palabras del doctor Reeves, ella no volverá. Pero ella estaba allí, vivo. Presente. Despierto. No fue solo el despertar de un cuerpo, fue el regreso de un alma. Y en el fondo, Elías comprendió que a partir de ese día nada volvería a ser lo mismo. Al día siguiente de despertarse, el centro médico Mount Grace se convirtió en el centro de atención de los medios nacionales e internacionales. Las cámaras se congregaron frente a la entrada, los periodistas se empujaban entre sí, gritando las mismas preguntas una y otra vez. ¿Confirmas el despertar de Vivian Lancaster? ¿Está consciente? ¿Puede hablar? ¿Es cierto que estaba clínicamente condenada? Los canales de televisión titularon.
Milagro médico en Boston, Vivian Lancaster despierta tras 6 meses en coma. El multimillonario vuelve a la vida. ¿Qué pasó realmente? ¿Tiene nombre la esperanza? El doctor Eli C. Carter, en el corazón del misterio. Pero detrás de los focos y los flashes Vivian, todavía débil pero lúcido, solo había pedido una cosa. Sin conferencia. Sin desfile. Sin declaración pública. Quiero ver al doctor Eli C. Carter. A solas. Ahora. El personal médico dudó. No estaba en el protocolo. Otros especialistas aún debían evaluarla. Pero Vivian siempre había sido una mujer de carácter fuerte. E incluso desde la cama, esa voluntad sonó a orden. Cuando Elías entró en la habitación, estaba nervioso. Todavía llevaba su bata blanca, pero esta vez lo vitorearon como el hombre detrás del milagro, pero no estaba orgulloso. Simplemente se sentía aliviado, y curioso por entender lo que Vivian realmente quería decirle. Ella lo miró fijamente un buen rato. Sus rasgos aún estaban demacrados, su voz suave pero firme. Entonces ella levantó débilmente la mano, y se lo entregó. La tomó con cautela, casi intimidado. Nunca le había tomado la mano a una paciente así. Ella sonrió. Tú eres quien me trajo de vuelta, dijo con calma. Ni las máquinas. Ni los tratamientos. Tú. Tu humanidad. Tu voz. Tus silencios. Tus historias. Lo recuerdo todo. Elías intentó responder con un nudo en la garganta. Yo solo hice lo que hubiera querido que le hicieran a mi madre, si ella estuviera en tu lugar. Vivian le apretó la mano un poco más fuerte y lo miró directamente a los ojos. El mundo no necesita héroes. Necesita presencia humana. Has estado, en mi silencio. Y ahora, te voy a confiar una misión. Él frunció el ceño, sin comprender. Ella continuó. Voy a crear una fundación. Una de verdad. No una fachada filantrópica. Un centro de salud gratuito de vanguardia, para niños de barrios pobres. Con equipos modernos, personal competente, y alma. Y quiero eso, Teo con acento sé el director médico. No un asesor. No un simple extra. El pilar. El corazón. Elías se quedó allí congelado, en shock. Señorita Lancaster. Solo soy médico residente. No estoy listo para esto. Ella sonrió suavemente. Eres más de lo que crees. Naciste listo. Y viste en mí lo que nadie más vio, así que ahora déjame devolverte lo que me diste. Una segunda oportunidad. Durante este tiempo Claire Lancaster, en el silencio sepulcral de su oficina de cristal en lo alto de la Torre Lancaster, recibió con estupor una noticia que trastocaría todos sus planes. Vivian había cambiado su testamento. No solo modificó su patrimonio, reduciendo drásticamente la parte de Claire, sino que también transfirió una parte significativa de sus acciones a la futura Fundación Lancaster Carter. El resto se depositaría en un fideicomiso, bajo supervisión ética independiente. Furioso, Claire golpeó el escritorio con el puño, pero eso fue solo el comienzo de su caída. En las semanas siguientes una investigación financiera encargado por una firma externa reveló transacciones sospechosas realizado por Claire durante el coma de su hermana. Ventas discretas de acciones a empresas fantasma. Presión sobre los miembros de la junta directiva para que la designen presidenta interina. Creación de una cuenta offshore en Dubái. Todo esto para tomar el control completo del imperio Lancaster, en ausencia de Vivian. Pero Vivian en verdad lo era, de volver. Y ahora ella ya no estaba sola. Ella tenía a Elías, un aliado sin ambición personal, pero con una visión mayor que la fortuna misma, la de un mundo más justo. Unos meses después, el cielo gris de Chicago de repente parecía más brillante sobre el vecindario de Englewood, uno de los más olvidados de la ciudad. Ese día, cientos de personas se congregaron frente a un edificio nuevo, moderno y luminoso, con grandes ventanales y líneas limpias, cuya fachada, en letras sobrias y elegantes, permitía leer. Fundación Lancaster Carter, Centro de Atención Comunitaria para Niños. Este lugar, construido en un tiempo récord gracias al impulso de Vivian Lancaster, era mucho más que una clínica, fue un símbolo. Un acto de reparación. Un puente que unía dos mundos largamente opuestos, lujo y necesidad,
poder y vulnerabilidad, indiferencia y compasión. Al frente del proyecto, Dr. Elijah Carter, vestido con un traje sencillo, se encontraba de pie frente a la entrada, rodeado de un equipo médico que él mismo había seleccionado, médicos, enfermeras, psicólogos, pero también educadores, trabajadores sociales, voluntarios. Todos elegidos no solo por su experiencia, sino por su corazón, su paciencia, su capacidad de ver el niño antes del diagnóstico, la historia antes de la patología. De pie junto a él a pesar de las recomendaciones médicas estaba Vivian. Ella estaba allí, presente en su nueva piel, ya no el de la heredera inaccesible, sino el de una mujer transformado por la prueba ahora anclado en la realidad humana. Su mirada recorrió a la multitud, atenta, seria y luminosa a la vez. Ella tomó el micrófono. Se hizo el silencio. Pasé 6 meses encerrado en mi propio cuerpo. Estuve allí, pero nadie lo sabía. Nadie, excepto una persona. Ella hizo una pausa y miró a Elijah. Me habló cuando nadie más creía en él. Me leía libros. Me contaba sobre su vida. Me dio una presencia humana donde solo había máquinas. Nunca me vio como un archivo, sino como un alma y esa humanidad me devolvió la vida. Ese tipo de respeto cambia el mundo. Aplausos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Elijah se acercó al micrófono, un poco nervioso, pero con la mirada fija. Habló con seriedad. Solo soy médico. Hijo de una enfermera cansada y un padre ausente. Crecí en barrios donde la enfermedad, el dolor, el miedo, no tenían tratamiento. Donde la gente esperaba, a veces en silencio, a ser atendida. Miró a su alrededor, observando a los niños y a las familias del vecindario. A veces, un simple gesto puede cambiarlo todo. Una mano tranquilizadora. Una voz suave. Una mirada que dice, te veo. Cambié una venda. Y sin saberlo, desperté una vida. No es un milagro. Es simplemente lo que sucede cuando elige la humanidad. Un gran silencio siguió a sus palabras. Luego, una ovación de pie. Vivian y Elijah permanecieron conectados, no por una deuda, no por una obligación social o mediática, sino por un respeto silencioso y profundo. Nunca se enamoraron, pues su vínculo era, más allá de los sentimientos clásicos, fue una amistad que nació en la oscuridad, forjado en ausencia de palabras, sellado por la vida misma. A veces se reunían por las tardes, en la oficina acristalada de la fundación, con una taza de té en la mano, viendo a los niños jugar en el patio. No siempre hablaban. No les hacía falta. Vivian, que una vez vivió en las alturas de los rascacielos, ahora tenía pies en la tierra. Y Elías, que antes era solo un residente nocturno, se había convertido en el corazón palpitante de un proyecto que sanaba cuerpos y corazones. Y para Elías, todo comenzó con un simple gesto. Una tira de gasa cambiada con cariño. Una voz susurró en el silencio. Un hombre que había creído cuando nadie más creía en ello. Porque a veces, para despertar lo imposible, solo hace falta un ser humano, que aún se atreva a la esperanza.